habiendo examinado pues el fiscal la documentación, se une a las actuaciones y se reanuda el procedimiento abreviado con el interrogatorio del acusado. Alfredo Irigoyen Izquierdo, póngase de pie al micrófono, por favor, para contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. Vamos a ver, usted escribió el libro La gran estafa de la democracia en España, corrupción al máximo nivel. Sí. Bien, ese libro lo escribió con anterioridad al año 2007, ¿recuerda? ¿O ha sido un libro que ha escrito a lo largo de un periodo de tiempo prolongado? Yo lo único que recuerdo, bueno, en el libro vendrá en la contraportada cuando se editó. No me acuerdo la fecha, pero ahí lo tienen. Está como prueba. Lo que sí me acuerdo es que después de un montón de años de lucha, que a mí y a mi familia nos costaron 800 millones de las antiguas pesetas estas estafas, que nos han trabajado 7 despachos de abogados, más 2 despachos de Vitoria, y después de más de 12 o 13 años de lucha, pues no me quedó más remedio que tratar de hacerlo público con el exclusivo fin de que se nos hiciera justicia. Entonces, previamente al libro, viene resumido, lo colgué en internet, lo mandé a varias instituciones, incluido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, don Fernando Zubiri, que se cree como injuriado, y no respiró nadie, y pasó un año y nadie hacía nada. Saben que los sumarios se enteran 4. Entonces ya, antes de empezar a imprimir, ya quedó en autos en las declaraciones anteriores que hicimos, amparado por don Josu Samaniego, que por no incurrir en ningún tipo de falta, que sería una simple falta, sí, mandé 2 maquetas, la maqueta al Tribunal Supremo y otra al Tribunal Constitucional, con acuse de recibo, que consta en los documentos. 2 maquetas del libro, se supone. Sí, antes de empezar a imprimir, Sí, les consta en la documentación que aportamos hoy, para que no haya dudas, con acuse de recibo. Mando 2 maquetas. Y no, nadie dijo nada. ¿Y cómo pensaba usted? Así, es que como me ha dicho anteriormente que Sí. di un tiempo prudencial, como no dijeron nada, pues tenían que decir nada, me creía autorizado ya para hacerlo público. ¿O cree usted que deberían de decir algo? ¿Le mandan unas maquetas a los organismos e instituciones y deben decir algo? ¿Creyó que eso le daba pie para publicar el libro porque tenía la obligación de contestar algo? Yo había publicado ya, que viene recogido en el libro, lo mismo pero resumido en el blog del Ciudadano. Entraron cantidad de personas, estuvo colgado más de un año, transcurrió el año, que aunque fueran delitos de injurias que no lo son, por ley prescribe y eso no se lo puede saltar nadie. Atiéndame, usted tiene, puesto que ha mencionado el blog, ¿tiene un blog todavía? ¿Mantiene ese blog? Sí. ¿Es un blog en Google? No, el blog del Ciudadano es público. Lo soporta el ayuntamiento, no, lo soportamos con los impuestos los ciudadanos. ¿Tuvo en su momento un blog abierto en Google también o no? Pues algo debe haber por ahí. ¿Usted todavía sigue accediendo a ese blog y haciendo, manifestando, expresando sus opiniones, sus pensamientos en relación a este asunto? Naturalmente tengo las pruebas. Y reiterando todavía expresiones como las que contiene el libro. O sea, sigue haciéndolo a través del blog. Bueno, eso como ya estaba, las expresiones van entrecomilladas y algunas, con la prudencia de decir, creo, no lo doy por firme, pero como las pruebas me favorecen, el artículo 10 del Código Penal me ampara en cuanto a que... Le pregunto, no le digo que si le ampara o no le ampara el Código Penal. Bueno, tengo derecho, después de tantos años... Le pregunto por el blog. Y usted me ha dicho que es a través del blog del Ciudadano del Ayuntamiento de Zaragoza. En el libro... Espere, a ver si nos aclaramos. El blog del Ciudadano es un blog que tiene el Ayuntamiento. ¿Es así? El Ayuntamiento de Zaragoza, y entonces todo esto... ¿Me está contestando que sí? Todo esto que se suponen injurias presuntas estuvo colgado más de un año, viene recogido en el libro, lo mandé a varias instituciones, desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a varios, viene en el libro, en la querella que le puse al fiscal general del Estado. En este libro, bueno, ya conoce el escrito de acusación completo, la querella que se formuló en su momento por el Ministerio Fiscal y el escrito de acusación, ¿verdad? La tengo aquí. Muy bien. Y me gustaría, si puede ser... Reitera usted, hace referencia en el libro, porque es el objeto de la acusación,
a expresiones que atribuye en concreto mafiosos, sí, estafadores, prevaricadores, claro, falsificadores, una estafa es una estafa y no... Espere, que todavía no le han hecho la pregunta. Criminales confesos, lo hace a varios magistrados, bastantes magistrados, de la Audiencia Provincial, del Tribunal Superior de Justicia, jueces, juzgados de instrucción. ¿Es así? La pregunta es si Sí, es cierto que estas expresiones las refiere a estas personas que le cito. Está en el libro, Con no se puede nombres y negar, apellidos. pero está respaldado con documentos. Usted admite y lo corrobora en este acto. Está respaldado con documentos preexistentes que no los he inventado yo. No le pregunto si están respaldados por Sí, pero bueno, sino que predica la condición de yo quiero mafiosos, que conste, estafadores, si esto se está grabando en soporte digital, quiero que conste. Y falsificadores. Para la prensa, esto es ya una persecución. Atiéndame, a José Vicente Lacasa Azlor, consejero de Ordenación Territorial. Perdone un momento. Espere. ¿Puedo No, ir? espere un Le momento, pregunto. si no, yo no me voy a enterar. Exacto. El fiscal va a formular la pregunta y después contestará usted. Ya le he mencionado varios magistrados, vamos a obviar los nombres porque usted los recoge con nombres y apellidos. Queda recogido. Y en ese sentido no hay ninguna duda. Y yo aporto las pruebas. También respecto a la persona, el señor Lacasa Azlor, consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transporte de la Diputación General de Aragón en su momento. Este ¿verdad? señor, le contesto, este señor... Un momento, No me diga lo que... bueno. La Te pregunta no la he preguntaba... entendido. Haga la pregunta y luego También yo... respecto a este señor, hizo expresiones tales como que había falseado documentos y que era cómplice de ocultamiento y éxito de la actuación delictiva. O sea que también le atribuye Es acciones cierto, delictivas. pero es que el gobierno de Aragón, como no nos concedieron testimoniar los documentos que aparecen en el libro, me dio el gobierno de Aragón directamente las pruebas de que todo eso es falso. Bien, Están las escrituras, se abocó, el señor Lacasa Azlor, se abocó la autoridad de aprobar la modificación de un plan parcial con los del ayuntamiento como cómplices, que están todos los escritos y compulsados están ahí, o sea que van a misa, tengo los originales, si necesario aportarán, y este señor impidió que técnicos del gobierno de Aragón, a través de la DGA, para este tipo de modificaciones de planes parciales, impidió que pudieran verlo, valorarlo y decir que a dos insolventes no se les puede aprobar la modificación de un plan parcial para edificar 500 pisos, 102 unifamiliares. No vamos a revisar los procedimientos porque usted ejercitó en su momento las correspondientes acciones penales por los delitos que creía usted habían cometido todas estas personas. ¿Ejercitó acciones penales contra todos ellos? Con esta señora, sí. Señor Irigoyen, sí. ¿ejercitó acciones penales contra todas estas personas que usted dice que delinquieron, que prevaricaron, que estafaron, que falsearon? Sí. ¿Ejercitó? ¿Y cuáles No todas completas, nos reservamos algunas aunque esto no ha prescrito, porque de la forma que andó la justicia conmigo y mi familia... Bien, atiéndame, ¿ejercitó acciones penales, formuló querellas, formuló denuncias? Claro, ahí están en el libro. Sí, en el libro no se denuncia ante los tribunales. Bueno, quedan recogidas ahí que si nos hubieran permitido solicitarlo testimoniado, tendrían los testimonios de los juzgados correspondientes, de lo civil, de lo penal, de lo Le hablo de procedimientos penales instados por usted contra estas personas. Que sí. ¿Sí? Yo he entendido. Usted sí que ejercitó acciones penales contra muchos de estas personas. Contra algunos, ahora no recuerdo si todos los que... reservó o no? Bien, sí. ¿Y cuál fue el resultado de esos procedimientos penales? Pues hombre, los archivan, por eso puedo decir que han prevaricado. Y sin embargo usted sigue diciendo, a pesar de que están archivados, que estas personas prevarican, naturalmente, estafan, falsean. Cualquier magistrado funcionario, ante pruebas tan evidentes de criminales confesos porque han declarado los delitos públicamente y tiene las pruebas y unas escrituras que no se las puede saltar nadie, es prevaricación. Y el artículo 210 de la del Código Penal me autoriza. Señor Irigoyen, y también lo hizo no solamente de los magistrados, del consejero que se ha mencionado, sino también de los alcaldes de Zaragoza en su momento y de varios concejales. Cierto. Constan en los expedientes de prevaricaciones en plenos porque aprobaron a dos individuos que tenían una sociedad inferior a 600.000 pesetas, jamás ampliaron capital y dieron por bueno que eran propietarios de 3 parcelas para edificar 500 pisos, locales comerciales, 102 unifamiliares. Si eso no es prevaricación... Para usted será... Señoría,
que nos han arruinado y llevo 14 años. Sí, pero aquí no hace falta que le dé usted la voz. Puede decir lo mismo. Sí, pero oiga, imagínese la situación que nos han llevado. Sin gritar. Es para alterarse. Atiéndame, el libro no le pregunto porque usted ratifica palabra por palabra todo el contenido de su libro, ¿verdad? Sí. Bien, entonces Espero, ya. espero que levemente, capítulo por capítulo de lo que me acusa la Fiscalía, pueda dar mi opinión, para que conste, porque está documentado. Para dar su opinión no está aquí. No, está documentado en esos documentos. Está documentado. Atiéndame, ¿usted se contactó con Valdebro Publicaciones Sociedad Anónima para distribuir el libro? Cierto. Bien. ¿Esto ocurre a principios del año 2007? Pues no me acuerdo de las fechas, pero Pues lo cierto es que ahí en están. febrero de 2007. Ahí están, puede ser, en la contraportada del libro. Si fue a principios de 2007, pues tan pronto se imprimieron, una vez que, dando un plazo razonable al Tribunal Supremo y al Constitucional, vi que no trataron de pararlo, porque es evidente las pruebas que hay en el libro, y se le entregaron. ¿Dirigió usted también ejemplares del libro o alguna especie de sucinta referencia de lo que contenía el libro al Colegio de Abogados? No. ¿No? Ellos sabrán de dónde lo sacaron. Bien. Como en Valdebro me dijeron que en 48 horas estarían distribuidos los 2000 libros que les entregué en todo Aragón, ¿no es cierto? Debieron de sacar unos pocos y automáticamente la Policía Judicial detrás. O sea, yo no sé, entre unos y otros, cómo tratan de tapar lo que el despacho Mausunave Abogados, que puso una querella al fiscal jefe, dice y consta en autos, porque ha recusado al señor Zubiri en diciembre, que va a aparecer, si no ponen remedio, el mayor caso de corrupción de la historia de Zaragoza. Pero, señor Irigoyen, sí. Cada vez que un tribunal no resuelve, una autoridad administrativa no resuelve conforme a sus intereses, ¿considera que es un prevaricador? Si es prevaricación, si están las pruebas, es prevaricación. Para usted es prevaricación. Hay millones de ciudadanos en España que tienen hipotecas. Cualquier ciudadano, solamente con leer una escritura hipotecaria, al fin y al cabo es un contrato, ve que si esa entidad no le abre una cuenta como se ha pactado, no le entrega el dinero de la hipoteca, se lo entrega el primero que pasa por la puerta de la entidad, y luego le reclama la hipoteca, eso lo ve cualquiera. ¿Usted ha tenido algún problema psicológico, psiquiátrico a raíz de la cuestión esta que origina todo el algo de tratamiento, pero estoy perfecto? Esas son consecuencias graves y no las injurias. ¿Le ha diagnosticado algún tipo de enfermedad o patología? No. No. Sencillamente viene recogido en esos documentos que estuve ingresado en el Servet un día. Se dieron cuenta que es la desesperación y al punto que me llevaron cuando me pusieron una querella tan desproporcionada e improcedente, y a cualquiera le puede dar algo. Bien, pero le pregunto por si le diagnosticaron alguna patología, alguna enfermedad. No, sencillamente me parece que recogían que tenía sentido de persecución. Y es cierto, son muchos años. Claro. No hay más preguntas. Por la defensa. Sí, con la venia. ¿Usted ha cobrado alguno de los libros? Es decir, normalmente se entregan en la librería libros, ninguno. Cuando los venden te los pagan. O sea que no ha cobrado ninguno. Yo entregué 2000 libros a Valdebro. Y no ha cobrado ni una peseta de esos libros, ¿no? Deben de estar todos secuestrados y no he cobrado ni un céntimo. Correcto, correcto. Siguiente pregunta. ¿Usted retiraría algo de lo que dice en el libro? Como está todo probado, sería... ¿Cómo lo voy a retirar? Si están las escrituras, están las pruebas. Quiero decir, de otra forma. ¿Usted de otra forma, ya digo en mi escrito... Espere, que le va a preguntar de otra forma. Bueno, no es malo que explique su personalidad porque es parte importante del proceso. Que explique o que deje traducir su personalidad. Pero no, la pregunta es... se me ha ido el santo al cielo. Era si cambiaría alguna cosa del libro y ha dicho que no. Gracias por la pista. Sí, pero bueno... No, usted está convencido de lo que dice es verdad. Usted está convencido absolutamente de lo que lo que dice es verdad, ¿no? Están las pruebas y todos los despachos que me han trabajado, incluido el suyo, que me respaldan. Es que sale un amigo mío del Tribunal Supremo, un magistrado del Tribunal Supremo, que es un amigo mío, y sale muy mal parado. Y digo yo, es que todos son corruptos, todos son... Claro, traidores, es que después de que el Tribunal Supremo en casación, que viene en el libro, cae en manos de un magistrado que quiere juzgar de verdad porque ve causa, lo dejan dormir unos meses, le quitan el procedimiento y le dan a otros automáticamente para que lo archiven, y luego, además de que habían declarado, ahí consta todo lo que le digo al Tribunal Supremo, sellado a través de la audiencia del juzgado de Guardia. Yo le he recomendado siempre que vaya usted a la vía civil, que es la más, para mí, es la más bonita, ya que yo me dedico a ello, a la vía civil, ¿no? Y usted, en cambio, se emperra con la vía penal. ¿A qué se debe ese empeño? Es que hay responsabilidades penales. Ahora veremos, y como bien me han aconsejado en su despacho,
hay dos temas importantes en la audiencia. Uno, la nulidad de hipotecas. Viene recogido ahí lo que el despacho y los abogados de aquí hicieron. Y creo que usted lo aportó en la querella. Es igual. Muchos papeles. En vía civil pronto saldremos de dudas. Lo que creo que es imposible, se lo están pensando mucho, que si dos escrituras que Caja España han declarado que jamás nos abrieron cuentas, es imposible que puedan abrirlas, no obstante, que nunca nos entregaron un céntimo. No obstante, ¿usted cree que también en vía civil Zubiri, el magistrado Zubiri, le hizo una mafiada? Dice Eso usted, es muy ¿no? gordo. Viene recogido en el libro y viene recogida la sentencia de cuando era magistrado. Por eso son pertinentes todos estos documentos. Este señor, siendo magistrado, un local que iba a nombre de mi madre, ahora es de mi propiedad. Yo tenía un alquiler mensual muy importante porque era un negocio que rendía mucho. Cerró ilegalmente una puerta de emergencia. En primera instancia lo ganamos, pero cayó en manos y este señor era ponente. Cerró la puerta de emergencia perjudicándome hasta el año 95 el más de 61 millones de pesetas. Y desde entonces, como el local sigue cerrado, que de no cerrar la puerta de emergencia estaría abierto, desde junio me está costando 400.000 pesetas de pérdidas. Por cierto, está en la audiencia ahora, ya veremos a ver si ponen remedio. Volviendo al libro, ¿usted qué ánimo tenía al escribir ese libro? ¿Incordiar? ¿Insultar? No, en absoluto. Mentir. No. Por ejemplo, hace un rato han dicho la expresión de mafioso, que puede ser muy grave. Entonces, como le hice saber a su majestad el rey pidiéndole amparo, mafioso, en una de las acepciones nuestro diccionario dice que es trampa, engaño y ardid. Lo que me han hecho es más grave que todo eso. O sea que aún me quedo corto. Quiere decir que usted cree honradamente y totalmente a ciegas que le han engañado y le han estafado. Creo. Le pregunto, ¿usted cree todo lo que dice en el libro? Señor Samaniego, totalmente. Está todo contrastado y probado. Yo tengo la obligación de preguntárselo, y usted la ha de responder, con que muchas gracias, nada más. Totalmente. Y perdón, señor Samaniego, con respecto al ánimo de injuriar o no injuriar o contar, además de que viene entrecomillado, siempre he dicho, ya lo he dicho anteriormente, creo, puede ser esas expresiones, sin más, sin ánimo de injuriar, exclusivamente para que, si esto salta públicamente, estos escándalos, yo sé que me harán justicia. O sea, que lo que usted busca es que se arregle su situación. Solamente. Santísima vez, ¿no? Para parar todo, y si no acabaré arrastrando a 150 familias se pueden adherir como afectados en mis procedimientos. Pues nada más, muchas gracias. Puede sentarse. Le prevengo que el falso testimonio está castigado como delito. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Policía Nacional 84.785, ¿verdad? Correcto. Conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, vamos a ver, ¿es 84.785 o 84.875? No, 84785. 785. ¿Usted intervino, recuerda, en una papelería de la calle Madre Sacramento? Sí. Bien. Estaba equivocado, por lo tanto, el número en el Sí, se equivocaron, sí. Bien, cumplimentando las órdenes que habían recibido, no se personaron en la papelería y incautaron allí, ocuparon una serie de ejemplares Sí. de un libro, en concreto La gran estafa de la democracia en España, corrupción al máximo nivel. ¿Es así? Sí, correcto. Bien, consta aquí que fueron 13 los ejemplares. ¿Cuántos ejemplares intervinieron? No, nosotros Sí. ¿Cuántos intervinieron, recuerda? Mi compañero y yo, yo 3. 3 consta aquí. Muy bien. Estaban a la venta, por lo tanto, en la papelería en el momento en que llevan a cabo la intervención ustedes. Sí, vamos a ver. Sí. Creo recordar, no estaban de cara en la vitrina al público, no. Hablamos con el encargado de la papelería y dijo que sí que tenía ejemplares. Entonces los sacó y los requisamos. Muy bien. ¿Ratifica el acto de intervención llevada a cabo en su momento? Sí, claro. Bien, gracias, nada más. ¿Por la defensa alguna? Sí, pero venía, una única pregunta. ¿Lo sacó de la trastienda o del almacén o de debajo de la mesa? ¿Lo sacó de dónde? Es la pregunta. Sí, entró a la trastienda Correcto. y sacó los ejemplares estos. Muchas gracias. Nada más por mi parte.
Gracias por venir y buen servicio. Pueden sentarse o retirarse. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Le prevengo que el falso testimonio está castigado como delito. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. ¿Recuerda una intervención que llevaron a cabo en el año 2007, en mayo de 2007, para averiguar si en algún kiosco existían los ejemplares de un libro? Así es. Bien, consta aquí el acta de intervención, según la cual en la Plaza San Felipe número 1, en el kiosco, fueron localizados 2 ejemplares, creo, de este libro, ¿verdad? Sí, no recuerdo muy bien, no recuerdo pero... exactamente porque ha pasado tiempo. Sí, que no recuerdo muy bien exactamente el lugar, pero sí. Se remite a lo que conste en el acta de intervención. Exactamente, sí. Muy bien, ratifica el acta de intervención, Sí. levantada en su momento. Sí. Gracias, nada más. ¿Por la defensa alguna pregunta? Ninguna pregunta. Gracias por venir. Buen servicio. Sentarse o retirarse. Buenos días. Policía Nacional 45.953. No sé si hace falta todos, no sé. Son pocos los que se han citado de policía. Buenos días. Buenos Buenos días. días. 45.953, ¿verdad? Sí. Le prevengo que el falso testimonio está castigado como delito. ¿Jura o promete decir Lo la juro. verdad? Conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. El 31 de mayo del año 2007, usted, junto a otro compañero, llevaron a cabo una intervención en la papelería Maipa, según parece, en calle Miguel Servet, número 26. Sí. Es así, el objeto era comprobar si había un determinado libro en la papelería en Sí, disposición creo que- de venderse al público. Sí, me parece que intervinimos 3. Intervinieron 3 Sí, ejemplares. sí. Ujú. ¿Ratifica el contenido de la acta de intervención Sí, realizada sí. con ocasión de estos Totalmente. hechos? Gracias, nada más. ¿Por la defensa? Sí, con la venia. Sí, brevemente, su compañero nos ha contado de otra librería, otra papelería, perdón. Bueno, la pregunta definitiva es, ¿estaban los libros expuestos en el aparador, en el escaparate, o no? ¿Estaban en No, otras tiendas? estaban adentro. O sea, dentro. O sea, que Sí. el señor de la Preguntamos tienda por ellos lo sacó. y nos sacó de dentro. Correcto, muchas gracias. Desde dentro. ¿Puede sentarse o retirarse? Gracias. Señoría, Buenos días. buenos días. Buenos días. Policía Nacional 76.816. Sí, Le prevengo que el falso testimonio está castigado como delito. ¿Jura o promete decir la verdad? juro. Contesta a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. ¿Recuerda la intervención que tuvo en relación a estos hechos hace ya Pues- tiempo, 2 años y pico? Sí, más o menos. Era con objeto de localizar ejemplares de un libro Correcto. que tenían que retirarlos. Sí. Y usted intervino en la calle San Vicente Mártir número 11, una acta de Sí. intervención, era una papelería, un kiosco, Sí, era un kiosco de prensa, creo recordar, kiosco de sí. prensa. Bien, según consta aquí en el acta, encontraron 3 ejemplares, Sí. que son los que incautaron ustedes, los que retiraron. Sí. ¿Es así? Bien, ¿ratifica el contenido de la acta de Sí, intervención? totalmente. Gracias, nada más. ¿Por la defensa? Ninguna pregunta, señoría. ¿Puede Buen servicio. sentarse o retirarse? Buenos días. Buenos días. Le prevengo que el falso testimonio está castigado como delito. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. ¿Recuerda usted llevó a cabo una intervención el 1 de junio de 2007 en los locales de la sociedad Valdebro Publicaciones Sociedad Anónima? Sí, efectivamente, sí, en el polígono Argualas. Sí. Bien, el objeto de la intervención era comprobar si había libros, un determinado libro Sí. en concreto que había recibido. Sí. Bien, el título consta aquí. Y retirarlos de los locales de la Sí, empresa. bueno, porque realmente había mucho- procedimos a precintarlos, a dejarlos ahí intervenidos, sí. Esa fue nuestra Bien. acción. Constan aquí que se localizaron 692 ejemplares de este libro. Del número exacto no ¿No lo recuerdo. recuerdas, lógico? Había 2 palés, dos soportes de estos de madera y estaban ahí apilados y empaquetados. Muy bien. ¿Ratifica esta acta de inspección e intervención Sí, claro. realizada? Sí, claro. Muy bien, gracias, nada más. Muy ¿Por bien. la defensa? Ninguna pregunta. Buen servicio. Muy bien, gracias. Muy amable. Adiós. Gracias. Adiós.
Documental del Ministerio Fiscal. Por reproducida. De la Defensa. Sí, por reproducida, ese ladrillo. Conclusiones del Ministerio Fiscal. A definitivas. Conclusiones de la Defensa que tendrá que hacer. Brevemente, ¿no? Sin explicarlas todavía, ¿no? Sí, brevemente. Yo lo digo porque no hay escrito de defensa, entonces es el momento. Luego daré palabra para el informe. Es el momento para decir que los hechos no constituyen delito de injurias, puesto que no dan el tipo de delito de injurias que sean tenidas por graves, puesto que no se han llevado a cabo estos hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad. Es decir, una cosa es que no coincida con la realidad objetiva y otra cosa es que la voluntad del acusado sea la de faltar o la de desprecio temerario de la verdad, ¿no? Y sobre todo que estas... Perdón, no para hacer el informe, sino la... No, que es la presentación, pero claro, esa presentación. Y bueno, por otra parte, que han prescrito, puesto que estos mismos opiniones, estos mismos hechos vienen, aparte de que los recuentos son anteriores, estas mismas opiniones que estaban ya vertidas en Internet por escrito y dirigidas a todo el que se ha dejado mandar desde hace ya más de 2 años, y más de 12 muchas veces, ¿no? Y por otra parte, lo vamos a decir encriptado, que se da la eximente primera del artículo 20. Es decir, que hay una eximente del artículo 20, eximente primera, evidentemente... sí, completa, sí. Y, eximente primera del artículo 20. Eximente del número 1. Y claro, lógicamente procede a decretar la libre absolución del acusado. Y en cuanto a responsabilidad civil, no se justifica en ningún momento que existan daños morales, ni siquiera a este amigo mío del Tribunal Supremo, que sale bastante mal parado, sin que tenga ninguna culpa, pero vamos, que no hay ninguna prueba que diga que se ha causado un daño moral a ningún magistrado, a ningún juez, ni a ningún político, que los políticos hartos disparates se dicen entre ellos, y nada más de momento, eso es lo que hay, ¿no? Para informe ahora el Ministerio Fiscal. Sí, con la venia, en primer lugar, precisar al hilo de lo que ha manifestado el letrado, la última manifestación, que ninguna responsabilidad civil se pide, creemos, en nuestro escrito de acusación. No hay, por lo tanto, indemnización que se solicite en relación a estos hechos que se enjuician en la mañana de hoy. Bien, y pasando luego a continuación por el tema que impediría, en definitiva, pues el dictado de una sentencia condenatoria, o entrar a conocer del asunto, cuál es la alegación de la prescripción, poner de manifiesto, señoría, que ya se alegó, sabemos si extemporáneamente en su momento, a lo largo de la tramitación de la causa, el tema relativo a la prescripción, y fue rechazado. Y sin duda alguna fue rechazado porque, a pesar de que el plazo de la prescripción se contempla de 1 año en el propio Código Penal, o sea, es un plazo más corto que el que se establece para el resto de los delitos, ese año no había transcurrido. Se comprueba fácilmente a través de la documentación aportada en la causa. Que el acusado escribiera el libro a lo largo del año anterior o 2 años antes, o accediera a un blog en el que hiciera comentarios o diera opiniones en relación a este libro, en nada obsta a la consideración de que el delito se comete, puesto que son unas injurias cometidas con publicidad. La distribución del libro, según consta por la propia documentación aportada por la empresa Valdebro Publicaciones Sociedad Anónima, se lleva a cabo ya en febrero del año 2007. Es cuando se contacta por parte del acusado con esta mercantil y se acuerda la distribución de los libros y, por lo tanto, la colocación ya en cada uno de los destinatarios finales, de los puestos de los que puede llegar al consumidor final. Creemos que, por lo tanto, febrero de 2007, la querella se interpone en mayo de 2007, es obvio que no había transcurrido el plazo de prescripción establecido en el Código Penal. Y sentado esto, sin perjuicio de analizar posteriormente la circunstancia eximente que se alega en el momento actual por parte de la defensa, creemos que es obvio. Y además, a lo largo de todo el libro prácticamente, las numerosas expresiones injuriosas que se dirigen por el acusado a multitud de personas. Cargos públicos, alcaldes del Ayuntamiento de Zaragoza, concejales, consejeros de la DGA, y fundamentalmente el objetivo, aparte de magistrados del Tribunal Supremo que también entran finalmente en la misma suerte que han seguido el resto, fundamentalmente magistrados de aquí de Zaragoza, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Superior de Justicia,
de Aragón, su propio presidente entre ellos, y magistrados de otros juzgados ya unipersonales de la capital, en particular de los juzgados de instrucción. Bien, las expresiones son reiterativas las que vierte el acusado en el libro. Básicamente, y por no extendernos, ahí está el ejemplar, lo podrá examinar su señoría, pero son expresiones mafiosos, estafadores, prevaricadores, falsificadores, criminales confesos, entre otras, las que dirige a todas estas personas. Desde luego, esas expresiones integran el delito de injurias por el que se formula acusación. Las injurias se definen en el Código Penal como toda expresión o aquella expresión, acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y son constitutivas de delito de injurias aquellas que sean tenidas en el concepto público por graves, atendida la naturaleza, efectos y las circunstancias. Y desde luego entendemos que las circunstancias, la naturaleza y los efectos de las expresiones que hace constar el acusado en el ejemplar que escribe y que luego posteriormente distribuye, creemos que tienen la consideración de graves. Son expresiones que atentan gravemente contra la dignidad de las personas y además se hace de una forma reiterada por parte del acusado. O sea, no sabemos ya el número de ocasiones a lo largo del libro en que, porque es incalculable, en que utiliza la palabra prevaricador, fundamentalmente refiriéndose a todos los magistrados que se citan. Luego posteriormente se ha comprobado con la documentación que se aporta que se ha ampliado el abanico de los posibles prevaricadores a otros magistrados que inicialmente no constaban recogidos en el libro y desde luego tienen la consideración de graves, sin duda alguna, y aparte se han hecho con publicidad. Lógicamente se ha escrito un libro, se ha puesto en manos de una empresa mercantil que tiene por objeto la distribución de ese libro y finalmente se ha distribuido a algunos de los kioscos o papelerías de la ciudad. Que se haya llegado a comprar por alguna de la persona este ejemplar, pues es algo que desconocemos, pero en cualquier caso esas injurias graves con publicidad se han llevado a cabo y por lo tanto integran cada uno de los delitos por los que se formula la acusación respecto al acusado. El acusado desde hace años ha entrado en una espiral a raíz de una serie de pronunciamientos judiciales, pronunciamientos primero en vía administrativa y luego judiciales que le fueron adversos, que bueno, me ha conllevado pues que en la mañana de hoy nos encontremos enjuiciando estas acciones llevadas a cabo con la publicación del libro. No se puede afirmar, como hace el acusado, que cualquier funcionario, cualquier magistrado que no dicta o falla a favor de sus intereses tenga por eso la condición de delincuente, de prevaricador, de estafador, de falsificador, y eso es lo que ocurre, eso es lo que piensa o cree el acusado, por lo menos lo atribuye. Difícilmente puede pensarse que haya tal nivel de corrupción como el que denuncia el acusado en su libro. Se le ha preguntado si, puesto que él dice que está convencido de que efectivamente se han cometido toda esa serie de irregularidades penales por parte de las personas a las que las atribuye en su libro, si ha ejercitado las acciones penales oportunas. Y nos ha contestado que en algunos casos sí, en otros no. Pues bueno, estamos en un Estado de Derecho, le parezca o no le parezca al acusado, que en un Estado de Derecho los mecanismos son otros, no difamar a las personas a través de un blog o a través de la publicación de un libro, sino ejercitar las acciones oportunas. Y difícilmente puede pensarse que todas las personas que han conocido pues de sus recursos o de sus procedimientos o de sus quejas puedan tener la condición que ellos preconiza, que el acusado preconiza de las mismas. Creemos bueno que algo anormal hay, pero desde luego ni la defensa ha pedido ningún tipo de información y eso al hilo de la circunstancia eximente que pretende respecto a su cliente. Habla de la exención, de la causa de exención completa por alteración psíquica. Se le ha preguntado por el propio Ministerio Fiscal si había tenido algún problema, porque el comportamiento no es muy normal. Y ha manifestado que en su momento estuvo ingresado, nos ha parecido oír que estuvo ingresado un día. Se le ha preguntado por la patología, el diagnóstico que se le dio, dice que le dijeron que si tenía manía de persecución, pero no se ha aportado ningún informe médico, no
se ha pedido el reconocimiento por parte del médico forense y por lo tanto existe un vacío total y absoluto de prueba al respecto. Difícilmente puede prosperar la eximente completa que preconiza la defensa al respecto y que conduciría a la absolución del acusado. Mencionar que el acusado a lo largo de sus escritos, porque ha sido una carrera de obstáculos el procedimiento también, con peticiones de nulidad, alegaciones de prescripción, recusación de los magistrados intervinientes, ya llegaría un momento en que no habría magistrados suficientes en el partido judicial de Zaragoza para poder resolver las cuestiones que plantea el acusado si se entra en el juego, porque tan pronto como entra un magistrado a resolver se dirige la oportuna recusación. Bien, lo cierto es que en relación a estas alegaciones simplemente decir que efectivamente se ha tenido que ir, se ha dilatado la resolución o llegar en definitiva a la fase de juicio a consecuencia de las numerosas peticiones que se han realizado al respecto. Hemos llegado a la mañana de hoy con que no existía tampoco ningún escrito de defensa y se ha tenido que formular por parte del letrado verbalmente, oralmente, las conclusiones de su escrito frente a las alegaciones, frente a las conclusiones del Ministerio Fiscal. Señoría, creemos que las pruebas son claras al respecto. Ahí está, la prueba fundamentalmente es documental. El acusado persiste en cada una de las manifestaciones que se le han ido recogiendo, lo ha hecho en este acto del juicio, reitera íntegramente todo lo dicho, mantiene lo mismo y creemos que por lo tanto claro está la comisión de los delitos de injurias y creemos que procede dictar una sentencia condenatoria en los términos interesados. Mencionar simplemente que uno de los artículos alegados por el acusado en varias ocasiones, el artículo 20 de la Constitución, que efectivamente garantiza el derecho, ampara la libertad de expresión e información, garantiza o ampara la libertad de expresión o información, no puede nunca amparar acciones como las que lleva a cabo el acusado. El propio Tribunal Constitucional se ha encargado de decir cuáles son los límites de esa libertad de expresión e información y exige una serie de test que deben cumplirse para poder decir que estamos ante una causa de justificación. En cualquier caso, lo que es claro es que la propia Constitución establece unos límites clarísimos a ese tipo de expresiones que puedan resultar injuriosas u ofensivas para otras personas. Y en su apartado cuarto, el artículo 20 dice que tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Está claro que en este supuesto, desde luego, no opera la causa de justificación que se podría pretender y tampoco ha quedado acreditado, tal y como ha manifestado la defensa, que esas injurias, desde luego las expresiones, haya quedado acreditado la condición de prevaricadores, estafadores, mafiosos, falsificadores que preconiza el acusado de las personas a las que dirige las mismas. Y creemos que en la medida en que no es de aplicación ninguna eximente completa porque existe un vacío probatorio total y absoluto, eximente incompleta por alteración psíquica, tampoco puede hablarse de que concurra el supuesto contemplado en el párrafo tercero del artículo 208, que establece que las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Creemos que es consciente de la falsedad de estas imputaciones el acusado, porque no hay nada que nos indique lo contrario, y en consecuencia que procede de dictar la sentencia condenatoria que tenemos interesada, nada más. Por la defensa. Sí, con la venia. Brevemente tenemos que decir que cualquier magistrado de cualquier audiencia provincial de toda España recibe cada día, cada pocos días, una carta bien amenazante, bien insultante de algún preso. Bueno, alguna vez algún presidente de audiencia me ha comentado, pues sí, que cualquier preso que está en un penal duro, no sé, en Ocaña, se me ocurre, por ejemplo, manda una carta al presidente de la audiencia provincial de Vitoria para llamarle corrupto, sinvergüenza, no sé cuántos, asesino, en fin, de mil cosas. ¿Con qué? Con la buena intención de que se le procese en esa provincia y sea trasladado a una cárcel provincial, sea la de Vitoria, sea la de Huesca, sea la de La Coruña, no sé, cualquiera, ¿no? Es decir, que continuamente cualquier magistrado se ve sorprendido, muchas veces indignado, al principio indignado, pero con el tiempo resignado a estas cartas estúpidas que tienen un interés que no es exactamente, es decir, que es gente que ni le conoce ni sabe qué ha hecho, pero que continuamente son insultantes. Y con el tiempo los magistrados saben que van el sueldo a aguantar esa serie de impertinencias. Y bueno, no es nada recomendable ni es nada loable esas cartas, pero bueno, es algo
comprensible que el magistrado no haga ni caso y la rompa directamente si es que llegan a su conocimiento. Muchas veces son las secretarias las que lo leen y la rompen directamente porque saben de qué va. Pero bueno, quiero decir con esto que un magistrado, y con los años cada vez más, pues te das cuenta de que muchas cosas conviene no hacer ni caso. Precisamente por eso pues no sabemos, no conocemos de ningún magistrado afectado que se haya sentido indignado siquiera por este asunto. Los políticos, pues ya hemos dicho antes de pasada que normalmente entre ellos se dicen mucho más disparates. Lo que se dicen continuamente Rajoy con Zapatero pues son cosas que podían rayar en el insulto, o si es que no lo sobrepasan muchas veces, y como eso cualquier político, porque como bien sabemos hay amigos, enemigos y compañeros de partido, que igual son peores los que quieren moverte la silla dentro de cada partido correspondiente. Quiero decir con esto que los insultos entre políticos están a la orden del día, y más los que no se oyen, los que son entre ellos debates internos, y bueno, y los insultos a los magistrados pues casi van el sueldo. Sí podemos decir de mi cliente algo que en mi tierra sorprende mucho: su absoluto respeto a la policía, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a la Casa Real. Son cosas, claro, que este letrado le sorprenden porque no está acostumbrado a ese respeto popular, quizá porque tenemos esa desgracia de vivir donde vivimos. Pero bueno, el caso es que mi cliente sí cree en las instituciones, pero cree que personas concretas, sorprendente que 40 o 50 personas le hayan tergiversado, le hayan fallado en contra, le hayan hecho faena, le hayan robado, le hayan mentido, pero él está convencido de que le han mafiado. Es su palabra favorita: esto me han mafiado, incluso en vía civil. Y claro, de contrario se dice que debía haber interpuesto más querellas, pero ¿cuántas más? Si lleva 40 o 50, y si no ha presentado más querellas es porque este letrado lo anda frenando de las riendas todo el día. Pero ¿para qué querellas? Que no hacen más que interrumpir la vía civil. Continuamente hay litispendencia o hay cuestión prejudicial penal que impide que esta sentencia civil de la Santa Fe se ejecute. Es decir, que las querellas a las que el Ministerio Fiscal le remite pues no son convenientes, que hartas tiene, y cuanto más querellas pues más se archivan. Esta parte pues entiende que las querellas no se deben interponer más que casos muy concretos, ¿verdad? Porque las querellas normalmente son para archivar, ¿no? Son cuestiones que encubren a una cuestión civil, que entonces es la vía civil la más idónea, con respecto a la vía penal indudablemente, pero vamos, este letrado es más partidario de la vía civil por su actividad diaria. Pero bueno, que en resumen que el acusado está absolutamente convencido de que lo que dice lleva razón, y a pesar de sus artículos que te dicen de memoria, pues evidentemente no tiene un saber jurídico, un bagaje jurídico. Sabe que ha perdido, sabe que llevando razón no han dado la razón. Igual la culpa es de los abogados, igual la culpa es de no saberlo explicar, igual es la culpa de cuestiones previas o cuestiones de todo tipo procesales, pero el caso es que él llevando razón y que le han estafado no sé cuántos millones, 600 o 800 millones, el caso es que los que lo hicieron siguen impunes, y claro, y además como tenía vinculaciones políticas pues todavía le duele mucho más. Un hombre que ha creído siempre en la justicia y en las instituciones, pero bueno, el hombre anda tan embroncado con este asunto que bueno, que tenemos que sí se da esa eximente del artículo 20. Él entiende que todo lo que dice lleva más razón que un santo, y que lo que dice es para que se le haga caso. Hombre, es como para sospechar: el que piensa que en la autopista todo el mundo va en dirección prohibida, pues igual no se da cuenta que el que va en dirección prohibida no son los 600 que van en tu dirección contraria, ¿no? En fin, a lo mejor no se da uno cuenta cuál es la verdad, pero bueno, el caso es que su honradez está fuera de toda duda, su honradez, su entereza en el sentido de seguir peleando al cabo de 15 años por una cosa que él cree que es justa. En cuanto al delito en sí, bueno, si partimos del libro, pues el libro es una repetición de lo mismo, es poner en un ladrillo todo lo que he venido diciendo en papeles, en emails, en formas, en panfletos, en lo que haga falta. Y bueno, y dentro de en ese respeto las instituciones continuamente han mandado emails a la Casa Real, a un tribunal, a otro, en fin, a las instituciones del Estado, e incluso al presidente del Gobierno. En este caso concreto, el libro, antes de imprimirlo, mandó la maqueta a esas instituciones. Evidentemente, en este país no hay censura previa, vamos, por suerte, pero él con la buena intención de, por si acaso hubiera algún pero, pues no le hicieron ese pero. Tampoco esa distribuidora se lo impuso, se lo opuso, es decir, que mandó imprimir, nadie le dijo que no lo imprimiera, pues lo hizo. Lo que sí parece que la distribuidora se dedica a distribuir periódicos. Es decir, que el libro se distribuyó en papelerías y en kioscos, es decir, no en librerías, en ninguna librería especializada, ni de derecho, ni de viajes, ni de alta montaña, ni de nada, ni en librería de literatura, en ninguna de ellas aparece el libro, únicamente en papelería y en kioscos y en papelerías donde se vende el periódico diario. En cuanto a las papelerías, los dos policías que han testificado dicen que lo sacó de la trastienda, desde dentro. Evidentemente, el libro es poco comercial, ni es un bestseller, ni es cómodo de leer. No sé qué personas se lo habrán leído con independencia del Ministerio Fiscal. Este letrado no ha llegado tan lejos.
no pedimos a su señoría que sea tan valiente de leerse el libro completo, porque es bastante árido, honestamente. Es decir, que en cuanto a la publicidad, pues creemos que todo ha quedado en un intento vano, en un intento frustrado, porque evidentemente ese libro estaba destinado para no leerse. Es más un libro para decir a los auténticos autores: oiga, que tengo este libro, usted asústese, negocie conmigo. Es más un libro de asustar que de leer, y evidentemente con esta rápida intervención policial pues no ha servido para nada, ¿no? Con lo cual entendemos que el delito como tal no se ha dado. Es decir, que no hay intención de insultar, hay intención de que su asunto no se olvide. Es decir, él se cree el último romántico en ese sentido, de que su asunto, que estafaron a 100 y pico personas, los 111 restantes pues se han conformado con el incremento de los pisos. ¿Qué más les da que su chalet haya costado 20 millones más? Bueno, pues el incremento de la vida en la burbuja inmobiliaria pues ya compensó esos 20 millones que le habían robado a cada uno. Pero indudablemente 20 millones a cada uno pues son mucho dinero, y alguien debería haberlo pagado. Pues no se ha pagado por lo que sea, no voy a entrar en qué, quizás han sido más listos que nosotros, nada más. Pero bueno, entendemos que el delito no se ha dado. Prescripción se ha dado, por supuesto, puesto que esto, como digo, es más de lo mismo. Entendemos que sí es bueno. Y por otra parte, el blog del ciudadano, que es del Ayuntamiento de Zaragoza, no le ha puesto ninguna pega, los técnicos no han filtrado para nada, al revés, lo consideran un ejemplo de democracia, en el sentido de que quien está en contra del Ayuntamiento de Zaragoza también puede escribir allá. Bueno, pues enhorabuena, es una buena posición política o social, en el sentido de que el blog está a disposición de cualquier ciudadano. Pues me parece loable, pero en todo caso nadie le ha puesto un filtro para decir: oiga, hasta aquí se puede llegar. Pues no. Hombre, en este caso sí parece bueno este pleito, en el sentido de que todo pleito conlleva una pena de banquillo. Entonces, en este caso, por una parte se da el banderazo de salida para evitar que se repitan nuevos insultos que ya no prescribirían a partir de hoy, pero que por otra parte ya es suficiente susto como para que el asunto termine como está. Entendemos que no se da ningún delito, que ha prescrito, existe la eximente, y que en todo caso con la pena de banquillo ya es suficientemente ejemplificador. Y en cuanto a la publicidad, tenemos que insistir con una cuestión: no vemos a ningún periodista por aquí, ni tampoco fuera, que los periodistas están deseando casos atípicos como este, que no sea el sota caballo rey típico de los jugadores, de conducir borracho y conducir con drogas y alguna cosilla más. Pero bueno, en este caso concreto es evidente que ya le ha servido como escarmiento, en el sentido de que no ha llamado a ningún periodista, que están todo el día deseando, como buitres muchas veces, encontrar en temas de estos para dar importancia. No es por miedo a los magistrados, no, es simplemente porque no se les ha llamado, porque no les ha dejado enterarse de este asunto. En definitiva, entendemos que este procedimiento, con su propia existencia, ya ha valido, y que debe terminar lógicamente con una libre resolución. Nada, muchas gracias. Alfredo Irigoyen Izquierdo quiere decir algo antes de que se termine el juicio. Sí, señoría. Un momentito, que voy a poner el micrófono. Estaba como guardias, somos altos. Anteriormente he apuntado si podría brevemente, y que es corto, pronunciarme sobre cada uno de los capítulos que me hace la Fiscalía. ¿Cuántos folios tiene? No, es muy rápido. Por ejemplo, el señor José Vicente Lacasazdor, el gobierno de Aragón, como antes he dicho, en ese bloque documental está compulsado, a petición mía, al gobierno de Aragón, y ahí están todos los delitos: la estafa urbanística y la hipotecaria. Se da la circunstancia que antes de comprar los legítimos propietarios 102 parcelas, que eran la parcela A y B, que agrupamos, segregamos, disolución de comunidad para que cada propietario tengamos una parcela, ya estaban por delante, antes de comprar las parcelas, con la modificación de un plan parcial, como he dicho antes, a 2 verdaderos insolventes, y se lo llevaron los políticos que hay detrás. Lo tienes en ese bloque documental, y hay que discurrir poco para ver que los delitos se han producido, las 2 estafas. Los de Caja España declararon, como ya he dicho antes, que jamás abrieron cuenta, nunca hemos tenido cuenta en Caja España, no caímos en la trampa de la suspensión de pagos como los demás, que fue fraudulenta, y lo que no pueden hacer es reclamar una hipoteca que Caja España no les dio en una suspensión de pagos a unos insolventes, y al mismo tiempo reclamársela a Caja España. Nosotros solamente tuvimos una cuenta en el Banco Santander Central Hispano, que eran los propietarios de la parcela A y B, para comprar 2 parcelas. En el juicio ordinario que viene recogido en el libro del Juzgado de Instrucción 11, viene perfectamente recogido. Declararon los ejecutivos o responsables de Caja España lo que ya he dicho.
ahí viene recogido sobradamente en esa sentencia. Viene a continuación la escritura de compra, que las compramos libres de cargas, lo cobró todo a través del Banco Santander Central Hispano, y el Gobierno de Aragón nos ha dado compulsado todo, e incluso una sentencia del Tribunal Superior Económico del Gobierno de Aragón, que esas hipotecas eran exclusivamente, en su momento que iban a nombre de mi hermano y su mujer, eran exclusivamente de ellos, y que Epsilon nunca ha sido ni propietario de las parcelas ni promotor de las obras, sencillamente eran unos meros gestores. Eso viene recogido por resoluciones de la DGA y consta en ese bloque, como ya he dicho, y eso no ofrece lugar a dudas a nadie. El señor José Vicente Lacasaslor, más de lo mismo, antes de comprar las parcelas, como ya he dicho, se aboca o se arroga para que los técnicos competentes no pudieran ver que ahí no podía haber una modificación de un plan parcial a los insolventes que no han tenido terrenos ni los han tenido nunca, sobre todo a los que se refiere la modificación del plan parcial, y eso lo ve cualquiera. Entonces, claro, puedo decir prevaricador y delincuente, porque nos han perjudicado mucho dinero, y lo más grave son más de 14 años ya, y todos los proyectos que teníamos que se nos han ido abajo. Todos. Es para, después de tantos años de prudencia, tratar de hacerlo público, como ya he dicho, para que se haga justicia. Por eso, don Fernando Zubiri de Salinas, viene recogido en el libro, lo que colgué en el blog del Ciudadano, hay que ver lo que le digo, viene recogido por FAS, que se lo mandé directamente a él, a un montón de instituciones, me parece que es Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Caja España Estapan, viene casi al principio, resumido en todo eso, que lo mandé a todas esas instituciones, incluido la Casa Real, con los justificantes de los FAS. Entonces, ¿cómo puede don Fernando Zubiri de Salinas decir que lo he injuriado cuando, siendo magistrado, la sentencia número 212 del 98, ya he dicho antes, me cierra una puerta de emergencia, está por encima de lo que se firma en los notarios, por encima de lo que se registra en el registro de la propiedad, de lo que se declara los constructores en escritura de obra nueva, y lo tiene recogido en ese bloque documental de la página 175 a la 186. La sentencia prevaricatoria, por eso le puedo decir prevaricador, la escritura en la cual tienen unas normas complementarias que dio Inmobiliaria Marvel, lo tiene recogido ahí todo, y cada vecino cuando compra un piso sabe que los locales o bajos comerciales tenemos derecho, por las normas complementarias que dan las constructoras para que tengan el valor que deben de tener los locales o bajos comerciales, a modificar las fachadas sin contar con la comunidad tantas veces como sean necesarias. El resto de locales ahí está, se recogió en la sentencia. Sin embargo, vuelvo a repetir, me perjudicó en más de 61 millones de pesetas hasta el año 95. Vamos a ver si ahora en la rectifica, se dio cuenta que lo engañaron, que está en la audiencia a través de Iles Abogados, y me indemnizan mínimamente hasta el año 95 los inquilinos por estafa y sus cómplices que se llevaron las licencias, y hay unas obras que, como no he podido demolerlas, que tienen un costo millonario, no he podido alquilarlo. Yo tenía contrato hasta junio del 2005. Eso le debo al señor Zubiri. ¿Cómo puede decir que no he injuriado? Ojalá me hubiera injuriado y no me hubiera tocado mi patrimonio. La señora Rudí, además de la querella, que la ve cualquiera, la taparon porque hay un montón de políticos detrás, a través del PAR y de otros, como publicó la prensa y viene recogido en el libro, que hicieron estafas multimillonarias. Se metieron a grandes constructores con dos insolventes como hombres de paja, que digo, llevándose montones de millones. Se llevaron los ahorros de 100 familias de la primera estafa hipotecaria, de más de 50 nuevos terrenos que jamás existieron. La publicidad fue continuada en la prensa, pero es que hay algo más grave. No calcularon que después de delitos de estafas monetarias hubo, viene la prensa, me lo reservo para un segundo libro si no se me hace justicia, no injuriaré, pero saldrán las pruebas. Fue mucho más grave, hubo abortos prematuros, hubo hasta un suicidio, a gente que les cogieron con una casa comprada y les quitaron el terreno pagado al contado, que lo pagamos todos al comprar la parcela IB, y los ahorros para hacernos la casa. Se lo llevaron todo. Ojalá me hubieran injuriado solamente, me estaría riendo, porque no me habrían truncado un montón de proyectos y más de 14 años de rabia y de lucha. Mi hermano, que al principio se pusieron los unifamiliares aunque los pagué a su nombre,
con la intención de, en su día, vender un piso y quedarse uno. Bueno, pues sus hijos, 3, no vieron durante años más que amargura en esa casa porque es que se enteraban de que andábamos de cabeza. Eso no son injurias, eso... No grite, por Lo favor. siento. Señoría, vuelvo a repetir, después de tantos años No grite en esta sala. esperando Continúe. a que se me haga justicia, imagínese cómo tiene que estar uno, de alterado. Lo del señor Zubiria y lo tiene recogido en las páginas que le he dicho. Lo del señor Belló... Le voy a hacer una observación. Tiene derecho a la última palabra, pero le voy a cortar, entonces gradúese usted el tiempo. Lleva 5 minutos hablando, le voy a dar otros 5. Usted valorará lo que diga y lo que interesa. El derecho a la última palabra Sí. no es para hacer Bueno, todo pues entonces esto. en el libro viene recogido a través del despacho del señor Samaniego, viene recogido a través de la subdelegación del Gobierno de Álava, en la página 205 del libro, que le avisaron al señor Bellot que parara unas obras ilegales, porque si no las paraba acabaría rematando unas estafas y no podrían recuperar a todos que les estafaran los derechos de volumetría. Viene muy bien en el libro. Pues a través de la subdelegación del Gobierno de Álava se le hizo la advertencia, no nos fiamos de meterlo aquí a registro porque puede desaparecer, y que antes o después tendría responsabilidades penales. Hay varios temas míos ahí, del señor Bellot, en la primera parte de la A a la Z', lo podrá comprobar lo que yo le digo el día 26 de agosto, que ya antes de acabar vacaciones estuve en el despacho, entró mecanizado, ahí lo tiene aportado, que le digo de todo, no me pondrá una querella particularmente, no, porque entonces sí que se haría con la prensa, como la mayoría de los que se creen injuriados. El capítulo 9 se lo saltan, el 3 también me parece. Bueno, creo que como todos esos documentos nos ampara el artículo 24 de la Constitución española, que se tienen que tener en cuenta, porque si no quedaría indefenso, una vez que sean estudiados por su señoría o tribunal, podrán ver que tengo más razón que un santo. Por otro lado, en el supuesto caso, pido y termino ya, en el supuesto caso, al entender que hay vulneración del artículo 24, para que esto no lo rematen en la audiencia, porque hay muchos detrás y mucha influencia, en su momento, me imagino que don Josu Samaniego, si no archivan esto y hay que recurrir a la audiencia, se pedirá, pero quiero que conste en este momento, que como hay tantos implicados, sea elevado a sumario, para que sean otros altos tribunales, o a nivel del Tribunal Supremo, o si es necesario el Constitucional. Quiero que conste para que, si tiene que constar que sea elevado a sumario en este momento, pueda ser, y si no, suponiendo que esto no lo archiven, pues como habrá recurso, que no se quede invalidado por no dejar constancia en este momento que sea elevado a sumario. Ya está, porque su señoría ahí tiene pruebas tan contundentes, escrituras, resoluciones, de todo, de todo. No se puede llegar unos magistrados y en una escritura que nada más firmarla entrega 650 millones a dos insolventes, a los de Xilón, para su propio patrimonio, y como no los devuelven, porque iban a hacer 500 pisos y pensaban que le iban a devolver a Caja España todo, no puede llegar y cargar horas a los demás y decir encima a los magistrados que consta en la escritura esa primera entrega de Xilón. El Xilón no tenía nada que hipotecar, solo 4 parcelas de 102. Y por parcela se elevaba una media de 16 millones por parcela, serían 32, serían 60 y tantos millones, pero con las casas terminadas, pues les dieron nada más firmar la escritura 650 millones de pesetas. Y como no consta en la escritura, ni se pactó, ni en la oferta vinculante, que no tiene nada que ver la oferta vinculante que se refieren, arrogando la propiedad de las parcelas AIB a Xilón, no siendo cierto, entregaron esos millones, no entraron en el registro de propiedad, no constan en la escritura, y sin embargo, en diversos recursos, incluido en apelación a la audiencia, se empeñan en decir que está en la escritura. Sencillamente solo hay que leerlas. Listo para sentencia. Puede salir.